Les damos la bienvenida nuevamente. En el contexto de la mayor supervivencia de los prematuros extremos, la displasia broncopulmonar continúa siendo una de las principales complicaciones respiratorias a largo plazo. Analizar las estrategias actuales de ventilación y prevención es clave para mejorar la evolución de estos pacientes. Es momento de presentar al doctor Santiago Reina, con el tema displasia broncopulmonar, de la ventilación inicial a los desafíos a largo plazo. El doctor Santiago Reina, especialista en pediatría, especialista en neumología pediátrica, ex neumólogo pediatra en la Unidad de Especialidades Médicas de la SEDENA en México, médico especialista del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, médico especialista en el Centro Pediátrico Crecer, docente universitario. Bienvenido. Bueno, muy buenos días todavía. Eh, Primero agradecer la invitación al comité organizador, este segundo congreso materno-neonatal. Yo encantado de estar dando una plática que a mí me encanta y pues que es pan de cada día para nosotros los neumólogos pediatras. En este caso vamos a hablar la displasia broncopulmonar, de la ventilación inicial a los desafíos a largo plazo. Que vamos a revisar un poquito, entender la definición, cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, cómo llegamos al diagnóstico, aspectos esenciales en el tratamiento, cuál es la perspectiva de nosotros los neumólogos pediatras en relación a esta enfermedad y uno que otro punto para recordar y como mensaje para llevarnos a la casa. Ya lo dijo, ya nos dijeron en la presentación, la broncodisplasia pulmonar es la enfermedad crónica pulmonar más frecuente en la infancia. Ahora ya no solo es una enfermedad, ahora ya se considera un síndrome, es decir, es el conjunto de signos y síntomas respiratorios que van a obedecer a un mecanismo fisiopatológico común, que en este caso es el escenario de un parto prematuro y el desarrollo de un pulmón prematuro, que ha recibido varias intervenciones a lo largo de su evolución. Evidentemente, esta enfermedad representa un gran coste para el sistema de salud. Algo está pasando en relación a la supervivencia, eso lo tenemos claro, las mejores estrategias de tratamiento, la era post-surfactante, las estrategias de ventilación mecánica o de ventilación asistida con mejores estrategias de protección pulmonar han mejorado esta supervivencia. Sin embargo, algo está pasando, pero la incidencia de la broncodisplasia pulmonar no se ha movido o incluso en los últimos datos está con tendencia a aumentar. Estamos platicando que esta enfermedad se desarrolla en el contexto de un parto prematuro. Más de la mitad de los pacientes con broncodisplasia pulmonar van a nacer en menos de las 29 semanas de edad gestacional. Bueno, para la definición, a veces la definición de esta enfermedad ha sido un reto para todos nosotros, por no decir un dolor de cabeza. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver una línea temporal de las diferentes definiciones que se ha otorgado a esta enfermedad. ¿Por qué hay tantas definiciones? Esto obedece a dos causas principales. Uno, la etiología multifactorial de esta enfermedad y el comportamiento clínico variable. Es decir, no todos los niños con broncodisplasia se comportan igual, como ya lo veremos más adelante. Ya desde 1967, Norwalk hizo la primera descripción o la primera asociación entre hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos y se hizo las primeras descripciones de la broncodisplasia. A partir de ahí se han emitido varias definiciones, las que nos enseñan a todos o las que con mayor frecuencia se usan son las usadas por los propuestas por el Instituto Nacional de Salud americanos, la cual en el 2021 identificó a estos niños y los clasificó por gravedad según la terapia de soporte que necesitan. Sin embargo, esta no es perfecta, ninguna de estas definiciones es perfecta. Al 2018 tuvieron que remodificar esta definición
gracias al avance de los tratamientos, donde tuvieron que incluir soportes ventilatorios adicionales, como por ejemplo el CPAP o la ventilación mecánica no invasiva. Estas definiciones, como les digo, no son perfectas porque no nos ayudan a asociar el pronóstico a largo plazo. Se, se ha intentado realizar definiciones más sencillas, más aplicables a la práctica clínica. Una de ellas en el 2019, Jensen propone clasificar en 3 grados: uso de cánula nasal menos de 2 litros, más de 2 litros o ventilación mecánica. Y con eso se ha visto que esta sí tiene relación con pronósticos a largo plazo. Ahora, para la etiología, para entender un poco qué es lo que pasa en la broncodisplasia, tenemos que acordarnos del desarrollo del pulmón. El pulmón tiene varias etapas de desarrollo según la edad gestacional. Tenemos la etapa pseudoglandular, canalicular, tacular y alveolar. ¿Cuál es lo importante? Habíamos platicado, mitad de los niños menores, mitad de todos los niños con broncodisplasia van a nacer menos de las 29 semanas, exactamente en esta etapa, es decir, cuando está finalizando su desarrollo canalicular y está empezando su periodo sacular. ¿Por qué es importante? Pues en el periodo canalicular, que va de las 16 a las 26 semanas, existe una diferenciación epitelial, una importante proliferación capilar, y al inicio de la etapa sacular, que va de las 26 a las 36 semanas, hay aumento ya de los espacios aéreos, adelgazamiento del intersticio y expansión vascular, para que ya a partir de la semana 36 entra la etapa alveolar y el niño está listo para utilizar este pulmón después del primer llanto cuando nace. Eso se puede esquematizar aquí en este esquema. Ustedes están viendo en el periodo canalicular, los que alcancen a ver, hay mucho epitelio, pero no está diferenciado. En la etapa sacular ya empieza a haber una diferenciación epitelial y especialización de estas células. Empezamos a ver neumocitos tipo 1. Aquí no se ve bien, pero el intersticio está muy grueso. Aquí en esta foto microscópica, miren cómo el tejido intersticial está muy grueso. Aquí se empieza a adelgazar, los espacios aéreos empiezan a aumentar, y ya en la etapa alveolar, pues tenemos claramente los epitelios, el neumocito tipo 1, tipo 2, el capilar y la membrana alveolo-capilar lista para el intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño nace a esta edad? Pues va a haber una alteración en la regulación del tono vascular, por esto de la expansión de los vasos sanguíneos del pulmón, y pues una simplificación alveolar. Es decir, estos alveolos están presentes, pero no tienen una función adecuada. Eso es lo que llamamos ahora la nueva broncodisplasia. La etiología, tenemos factores prenatales, natales y postnatales. Todos esos interfieren, tienen una serie de activaciones cuyo daño principal, en resumen, va a ser inflamación. Y esta inflamación va a generar el daño tisular y la simplificación alveolar, y esta alteración en la regulación del tono vascular pulmonar, generando la broncodisplasia. Lo que estamos platicando, factores genéticos, factores prenatales, factores natales, van a intervenir para el desarrollo de esta enfermedad. Recuerden, como vimos en el desarrollo embriológico del pulmón, este es un pulmón inmaduro, no solo anatómicamente, estructuralmente y bioquímicamente. Es decir, por ejemplo, ahora un poco entendemos por qué la hiperoxia, que genera radicales libres, y un estrés oxidativo genera daño estructural, porque este pulmoncito prematuro no tiene sus sistemas antioxidantes desarrollados adecuadamente para combatir este estrés oxidativo. Ese solo es un ejemplo. La inflamación, como habíamos platicado, procesos infecciosos intercurrentes y la lesión inducida por ventilación mecánica,
Todo eso se va a resumir en una alteración en las vías de señalización y alteración en factores de crecimiento claves para el crecimiento de este pulmoncito. Terminan en broncodisplasia, alterando la alveolarización, el crecimiento vascular y lo que hemos documentado en el futuro o en estos niños cuando les damos seguimiento, pérdida de la función pulmonar. En esta fotografía microscópica podemos ver cómo hay una simplificación de los espacios alveolares y engrosamiento intersticial. Cuadro clínico. ¿Qué vemos en estos niños? Pues el cuadro clínico es inespecífico. Como hablamos en el inicio, para definirlo, uno de los problemas ha sido la definición por su presentación clínica variable. Entonces, nosotros vemos a un niño, de lejos puede estar sano, pero tiene una taquipnea, tiene una polipnea, por ahí tiene un tiraje interrectal, puede estar necesitando oxígeno suplementario. A la auscultación podemos ver crépitos, sibilancias, la mamá nos puede indicar que tiene accesos de tos. Signos y síntomas respiratorios inespecíficos. Siempre va a ser importante el escenario de la prematurez. Auxiliares diagnósticos dentro de la radiografía, va a haber una gama de imágenes secundarias o hallazgos típicos de la broncodisplasia, pero no hay uno específico característico o característico de la enfermedad. Todos estos son pacientes con broncodisplasia que les damos seguimientos en nuestro hospital y sus comportamientos pueden ser de una radiografía casi normal hasta hallazgos patológicos francos, como en esta radiografía de acá, donde se ve un patrón retículo nodular, intersticial, bilateral, simétrico, afecta a ambos lados, tiende a afectar ápices y periférico, y la periferia del pulmón. Entonces esto ya nos traduce de que la lesión pulmonar se puede encontrar en el intersticio. También puede haber hallazgos de sobretensión pulmonar. Por ejemplo, aquí este campo pulmonar está de mayor tamaño en diferencia al otro campo pulmonar. Puede haber componentes atelectásicos o también puede haber ya hallazgos de fenotipos. Vamos a hablar más adelante que hemos intentado ya con esta gran variabilidad de presentación clínica intentar agruparlos. ¿Cuáles comparten síntomas? Hay un fenotipo de hipertensión pulmonar en donde comparten cardiomegalia. Aquí podemos ver cómo la silueta cardiotímica está aumentada, cómo se ve ocupación alveolar, que eso nos puede traducir una presencia de edema pulmonar, y todos ellos tienen broncodisplasia. Entonces, la idea es que una radiografía no nos va a hacer el diagnóstico, nos va a orientar la afección y nos puede ayudar a fenotipificar a estos niños. Bien, lo que hemos platicado, mucha variabilidad, intentamos agrupar a estos niños según el comportamiento clínico y intentar orientar esta medicina de precisión, que es lo que se quiere en este tiempo. Hemos encontrado 3 grandes fenotipos en estos niños. El primero, que afecta la vía aérea, ya sea vía aérea central o vía aérea periférica. El fenotipo que afecta el parénquima pulmonar, principalmente, y un fenotipo vascular. Todos estos en diferente grado de afectación, secundario a su fisiopatología, que la revisamos antes. Entonces, la vía aérea. Un niño con broncodisplasia tiene riesgo de tener obstrucción de la vía aérea. Y esta obstrucción de la vía aérea puede ser fija o dinámica. ¿Cuál es la obstrucción de la vía aérea dinámica? Las malasias. Es decir, estas obstrucciones por la respiración, estas obstrucciones por debilidad de la pared de la tráquea o de los bronquios que tienden a obstruir vía aérea central. Entonces hay un 2% de los niños que tienen malasias pueden tener riesgo de requerir traqueostomías o ventilación mecánica domiciliaria. Pero también tenemos la vía aérea periférica. Entonces,
a nosotros nos toca, como ya vemos más adelante, explicarle a la mamá que el niño o la niña con broncodisplasia puede tener síntomas de asma y no es asma, es una obstrucción fija de la vía aérea periférica que genera los síntomas típicos como ataques de tos, sensación de ahogo, falta de aire, cuando se corre se cansa mucho, pero esto es secundario a esta alteración estructural fija y por eso, por más medicamento, broncodilatador y esteroide que le demos, el paciente no mejora porque es una obstrucción fija que no tiene nada que ver con la hiperreactividad. La afección parenquimatosa, como vimos en la radiografía, el intersticio está engrosado y eso va a generar mucha hipoxemia, lo cual va a requerir soporte ventilatorio adicional. Y el fenotipo vascular, que generalmente se asocia a cardiopatías, defectos del tabique interauricular, interventricular, hipertensión arterial pulmonar persistente, en donde podemos tener ciertas dianas terapéuticas. Y ese es otro de los objetivos en estos niños. Aparte de fenotipificar, identificar cuál es la afectación estructural predominante, orientar un tratamiento, ¿sí? Ya la broncodisplasia no es una receta de cocina en donde le vamos a dar todo. Vamos a intentar identificar cuál es su afección principal para optimizar tu tratamiento. Como les dije, agrupamos según el fenotipo, vía aérea central, puede requerir traqueostomía o ventilación mecánica incluso, por suerte no es frecuente, pero se ha visto. Vía aérea periférica, lo que habíamos platicado. Si hay un daño estructural fijo, hay una pobre respuesta al tratamiento estándar. Y si de trasfondo hay un proceso inflamatorio, es decir, mamá, papá tienen asma, mamá, papá tienen alergias, este niño a medida que fue creciendo desarrolló datos de atopia, es un niño que puede responder a manejo estándar antiinflamatorio. Afección vascular con hipertensión pulmonar, hipoxemia, son niños que van a necesitar oxígeno suplementario, anticongestivos o vasodilatadores pulmonares. El tratamiento, pues, en realidad el tratamiento es variado, depende de las necesidades y depende de la etapa, porque el tratamiento no es el mismo que ustedes aquí en la neonatología lo administran al primer día, al segundo día, al tercer día, al día 21, a cuando ya llega con nosotros a la cita de control a los 3, 4, 5, 6 meses. Entonces el tratamiento va a estar definido también por el fenotipo y por la etapa. Soporte nutricional, yo creo que esto lo voy a mencionar, que ustedes son los expertos en la neo, soporte nutricional, restricción de líquidos, del oxígeno suplementario, el soporte ventilatorio, los diuréticos, que son como una estrategia adicional para, por ejemplo, el paciente intubado, que no se deja extubar, que no tiene traqueomalacia, que no tiene bronquiomalacia, se puede hacer una prueba terapéutica, asumiendo los riesgos de los defectos secundarios, los desequilibrios hidroelectrolíticos, la depresión de volumen, la asociación con osteopenia de la prematuridad o la nefrocalcinosis. Broncodilatadores, como habíamos dicho, no a todos, depende del fenotipo. Corticoides, no a todos, depende del fenotipo. Y la cafeína. Aquí está, esta es una lista de tratamientos estudiados en la broncodisplasia pulmonar con su nivel de evidencia. Hay unos que sí tienen grados de recomendación altos, 1A, en los cuales nos vamos a enfocar. Saturación es más del 90%. Por sentido común, necesito que un niño prematuro esté saturando bien. Necesito garantizar sus necesidades metabólicas. El niño prematuro tiene un gasto metabólico elevado, por lo tanto, ese gasto metabólico debe ser compensado con las necesidades de oxígeno que las requiera. Estas ya no nuevas modalidades, pero la ventilación mecánica no invasiva, el CPAP, más aún si tienen componente obstructivo dinámico como las malasias, pueden ser una buena opción. Otra vez no me voy a meter, pero volúmenes tidales bajos
con estrategias de protección pulmonar. Son una recomendación 1A. Cafeína en los primeros 3 días, es una recomendación 1A para la broncodisplasia. Las necesidades metabólicas, obviamente, aquí el seno materno. Y prevención de infecciones. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero la profilaxis contra el virus sincitial respiratorio es una recomendación 1A. Bueno, ahora ya sabemos, no podemos definirlo bien, tiene una presentación clínica variada, tiene un comportamiento diferente y podemos encontrar fenotipos y depende del fenotipo podemos orientar al tratamiento. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué vemos nosotros los neumólogos pediatras en estos niños? En este niño con una alteración clínica, estructural anatómica, estructural histológica, esta simplificación alveolar, esta disregulación vascular pulmonar, pues nosotros vemos secuelas. ¿Qué secuelas va a dejar este niño que nació de 29, 28, 27 semanas a nivel pulmonar o respiratorio? Las más frecuentes o las mejor descritas, hipertensión pulmonar, infecciones respiratorias, la repetición. No nos asusta a nosotros en nuestro piso de neumología en el Hospital Bacortis que 3, 4, 5, 6 niños estén hospitalizados con neumonías y su antecedente, broncodisplasia. Por lo general, esperamos que estos niños tengan infecciones de repetición por sus mecanismos inmunológicos que también están inmaduros. Síntomas similares al asma, habíamos platicado, hay una alteración estructural fija de la vía aérea periférica que genera síntomas similares al asma. No es asma, pero genera síntomas similares. Más estudios nos están indicando que estos niños generan trastornos respiratorios durante el sueño por la inmadurez de neuromoduladores y el colapso dinámico de la vía respiratoria también. Más grandes o de adolescentes empiezan a tener intolerancia al ejercicio. No es que no pueden hacer el ejercicio, sino que les cuesta un poco de trabajo comparado con sus pares. Y ya algo que ya no vemos nosotros en pediatría, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el adulto. Hipertensión pulmonar, como dijimos, va a depender de la etapa donde se desarrolla. Por ejemplo, la que con mayor frecuencia se ve es en el escenario dentro de la neonatología o dentro de la terapia intensiva. 40% pueden desarrollar durante la hospitalización. Habíamos platicado una alteración en el desarrollo estructural del pulmón, genera una alteración en la angiogénesis y estos vasos sanguíneos pulmonares son dismórficos. La asociación entre broncodisplasia pulmonar y el desarrollo de hipertensión pulmonar tiene una alta tasa de morbimortalidad, se caracteriza por una hipoxemia profunda y el medicamento va a ser según necesidad. En estos casos podemos intentar usar los anticongestivos como los diuréticos o si las hipoxemias son muy importantes, el oxígeno suplementario va de cajón junto con algún broncodilatador pulmonar. Más o menos si tiene asociada una cardiopatía. Infecciones respiratorias, y esto es algo importante que lo vemos todos los días, todos como pediatras, las infecciones respiratorias. 50% de estos niños con broncodisplasia van a necesitar una hospitalización. Estos niños tienen mayor riesgo, mayor probabilidad de complicarse. Tenemos varios anticuerpos monoclonales y nuestro enemigo es el virus sincitial respiratorio, el BCR. Entonces ya hay varias estrategias, la que conocemos bastante, el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal, cuya forma de administración era inyecciones intramusculares mensuales por 5 dosis. Sin embargo, se han estado desarrollando nuevos tratamientos y estos anticuerpos monoclonales de acción prolongada. Entonces ahora ya conocemos al nirsevimab,
Desde el 2023 está autorizado por la FDA para el uso y prevención de infecciones por BCR. Este es el estudio que orientó a estas nuevas estrategias. Es el estudio Harmony, que es un estudio aleatorizado, doble ciego, que evaluó la efectividad de este anticuerpo monoclonal de acción prolongada para prevenir infecciones por BCR. Entonces, agarraron a niños prematuros, menores de 35 semanas, de Alemania, Francia y Reino Unido, y los aleatorizaron en dos grupos. Uno que recibió el anticuerpo monoclonal y el otro grupo que recibió cuidados de estándar, es decir, todo lo de cuidado de broncodisplasia sin el anticuerpo monoclonal, 8,000 pacientes, y le dieron el seguimiento. ¿Cuáles fueron las medidas principales? Infección por virus sincitial por el BCR que requirió hospitalización e infección grave por sincitial respiratorio que requirió terapia intensiva o soporte ventilatorio avanzado. En ese seguimiento encontraron una eficacia para evitar infecciones contra BCR de 83% y para evitar infecciones graves por BCR en un 73%. Entonces esta fue la pauta para que la FDA pueda recomendar este anticuerpo monoclonal, que aparte mejora la administración, una dosis única antes del primer periodo de virus sincitial respiratorio es suficiente. Bueno, Chile es uno de los países pioneros en la región en utilizar estas estrategias. Entonces ellos hicieron su propio estudio retrospectivo, observacional, en donde hicieron dos cortes. Entonces agarraron a niños que nacieron antes del periodo del virus sincitial respiratorio, que en Chile es desde septiembre desde abril hasta septiembre. Y también hicieron un catch-up de todos los niños que nacieron antes de este periodo. Entonces tenemos la corte del catch-up y la corte de los prematuros que nacieron justo en el periodo del BCR. Ellos enrolaron casi 145,000 niños. Igual las medidas fueron infección por virus sincitial respiratorio e infección grave por virus sincitial respiratorio. Entonces, las infecciones relacionadas por el sincitial respiratorio y evaluaron su eficacia, 76% para las infecciones y 84% de eficacia para evitar una infección grave. Ellos en su artículo mencionan que este estudio se desarrolló en el 2024. En el 2024 no tuvieron ni un solo fallecimiento por infección por BCR en niños prematuros. Entonces, fueron dos estándares para reforzar esta ya política de salud, de prevención del BCR en estos niños que ya sabemos que tienen riesgo de infección. Bien, síntomas similares al asma, lo que ya platicamos. Esto va a ser secundario a un crecimiento disarmónico de la vía aérea, junto con el parénquima pulmonar, esta simplificación alveolar y esta obstrucción fija. Entonces, cuando nosotros les damos el seguimiento, le hacemos las pruebas de función pulmonar, le hacemos la espirometría, vamos a encontrar un patrón obstructivo que no tiene reversibilidad con una obstrucción de la vía aérea periférica. Habíamos platicado que estos niños, si tienen un antecedente de atopia o datos de inflamación de la vía respiratoria, como por ejemplo la fracción exhalada de óxido nítrico, si está elevada, pueden ser candidatos a que se pueda intentar un tratamiento antiinflamatorio. Sin embargo, es menos frecuente en los pacientes con broncodisplasia estos antecedentes. Bien, ahora, la respuesta a la pregunta principal es, ¿cómo trato a un niño con broncodisplasia? El tratamiento es multidisciplinario. El tratamiento va a estar enfocado a el desarrollo de la secuela.
niño prematuro que hizo hemorragia intraventricular, una ventriculomegalia obstructiva, necesita seguimiento neurológico, necesita la intervención de fisioterapia y rehabilitación e estimulación temprana. El niño que durante su estadía en la neonatología hizo enterocolitis, sangró su pancita, el intestino, entonces este niño va a tener secuelas gastrointestinales, dismotilidad esofágica, dismotilidad intestinal, mayor frecuencia de enfermedad de reflujo gastroesofágico, entonces necesito que le vea el gastroenterólogo. El niño que tuvo un defecto en el tabique auricular, en el tabique ventricular, el niño que tuvo una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, necesito que le vea el cardiólogo. Necesito fisioterapia, necesito terapia de la deglución. Entonces, necesita el neumólogo por todos estos antecedentes que hemos platicado. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de la broncodisplasia y qué vamos a hacer a futuro? Un enfoque multidisciplinario. Entonces, ya para ir concluyendo, hay que recordar que la broncodisplasia es un síndrome o tiene signos y síntomas que obedecen a un mecanismo fisiopatológico común, que en este caso es el escenario de la prematurez y una disregulación vascular y una alteración en el desarrollo de la arquitectura de la vía aérea. Como vimos, este niño o niña necesita un enfoque multidisciplinario enfatizando la secuela. Hay que manejar las comorbilidades, el reflujo, la hipertensión, la alteración en la deglución, el retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo. Todas esas son comorbilidades que requieren de seguimiento especializado. Por todo esto, va a haber daño pulmonar y estructural establecido, del cual nosotros tenemos que encargarnos de vigilar secuelas. Y depende del fenotipo, elegir el tratamiento más adecuado para estos niños. Entonces, este es el mensaje. La broncodisplasia, ¿no? Una receta de cocina para tratamiento, requiere un abordaje y un manejo multidisciplinario enfocado en la secuela. Y me gustaría terminar con esta frase que más o menos se aproxima a lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, el niño prematuro con broncodisplasia nace, ustedes le dan todo el tratamiento necesario, las intervenciones intensivas necesarias y le mandan al neumólogo porque sigue con oxígeno y es difícil destetarle del oxígeno. Hasta por las agendas, la complicación, la congestión de las agendas, este pobre niño llega 3, 4, 5 meses conmigo y ya cuando llega conmigo ya está sin oxígeno. Entonces, esto dijo Voltaire: el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Esto sería todo por mi parte. Si hay alguna duda, encantado. Muchas gracias, doctor, por su intervención. No sé si tienen alguna pregunta por parte de nuestros participantes también. Eh, ¿Aló? Buenas, doctor. Muchas gracias. Por hacer una pregunta, en el área de neonatología, como usted sabe, los niños prematuros, 28, 27 semanas, 30, 32, tenemos bastante broncodisplasia, obviamente. En ese sentido, aparte de todas las terapias que se va revisando, como es multidisciplinario, quiero que me indique qué se sabe actualmente y el uso de la claritromicina para el ureaplasma ureolítico. ¿Es útil, no es útil? ¿Qué podría decirnos en la etapa neonatal, básicamente? Gracias. Este macrólido todavía no tenemos evidencia para el tratamiento exclusivo de la broncodisplasia.
Nosotros en neumología pediátrica lo usamos como un antiinflamatorio bastante importante, como antiinflamatorio e inmunomodulador. El macrólido en general. Sin embargo, no tengo en la lista que indicamos evidencia de que la claritromicina sea un tratamiento estándar o con un nivel de evidencia que me ayude a la broncodisplasia o evitar la broncodisplasia. Ahora, que si tiene una enfermedad intercurrente, como por ejemplo una infección, y esta infección es tributaria a un tratamiento que puede ser este antibiótico, podría ser indicado, pero para la infección. Pero para la broncodisplasia exclusivamente, todavía no hay ninguna guía que lo recomiende. Nosotros usamos las dosis pequeñas, pero sí por largo tiempo, es decir, 1, 2, 3 meses. Siempre tenemos que estar vigilando la microbiología del pulmón por el riesgo a desarrollo de resistencias, pero pacientes indicados. Que en este caso, la broncodisplasia, alteración estructural como bronquiectasis puede ser, o errores innatos de la inmunidad, ellos son candidatos para este tipo de tratamiento. Felicitando al doctor por su charla. Yo soy médico de la consulta externa de pediatría de este hospital. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Nosotros vemos aquí y hacemos seguimiento de los pacientes prematuros, como dijo la doctora, y en la consulta externa específicamente vemos los pacientes que nos llegan con todo el cuadro clínico florido después de ser dados de alta de displasia broncopulmonar, pacientes menos, incluso de 30 semanas, 28 semanas, y son pacientes que llegan con oxígeno, con uso de inhaladores, salbutamol, corticoides, y bueno, había leído algún artículo en el cual mencionaba que el uso de los inhaladores, corticoides, no tiene gran evidencia científica. Sin embargo, se lo podría utilizar en el caso de pacientes que han tenido, qué sé yo, una muy larga estancia hospitalaria o que tienen problemas respiratorios frecuentes o tienen hospitalizaciones frecuentes de infecciones respiratorias. Y entonces mi pregunta sería, ¿qué nos puede usted comentar respecto al uso de inhaladores tipo salbutamol y corticoides en este tipo de pacientes? Sí, habíamos platicado, el daño estructural de la vía aérea periférica es fijo, entonces no hay un componente reactivo para el cual el salbutamol puede ser un aliado. Sin embargo, nosotros lo usamos como pruebas terapéuticas, es decir, le damos el tratamiento y mejora, podemos seguirlo usando. Pero si le damos el tratamiento y el niño sigue igual o empeora, pues no tiene sentido usarlo. Sería la recomendación prueba terapéutica y siempre evaluar este antecedente. Si hay un componente de atopia previo, podría ser un candidato. Podría ser un candidato y según su evolución ir agregando o no el tratamiento inhalado. Pero en realidad, en neumología nosotros lo usamos como prueba terapéutica o a veces el daño inflamatorio de todo el evento que ha tenido en su evolución neonatal, a veces nos ayuda el corticoide inhalado para tratar no la broncodisplasia, sino esta secuela de inflamación crónica que ha tenido. Pero que el salbutamol y la fluticasona me van a ayudar a este del oxígeno, por ejemplo, para nada, eso no nos va a ayudar, ¿sí? Usted nos había comentado que la FDA había aprobado el uso de anticuerpos monoclonal, ¿no es cierto? Y dado que nosotros en el Ecuador tenemos el periodo en el cual el virus sincitial respiratorio hace un repunte, ¿cómo logramos, si no es parte del cuadro básico de nuestra medicación aquí en el Ecuador,
¿cómo podemos hacer o qué mecanismos hacemos para disminuir la gravedad del virus sincitial respiratorio en estos niños? Sí, es un ejemplo bastante, primero es costoso, o sea, el anticuerpo monoclonal es bastante costoso, pero ¿cómo le dicen a la mamá? Porque ese lo tienen que conseguir en otros países o lo tienen que traer. Entonces, a ver, tienes un hijo y tu hijo está estudiando en la mejor academia, en la mejor universidad, en el mejor colegio, pagado, pero también tienes un hijo que necesita estudiar en una educación pública, en la escuela pública. Entonces, se les está ofreciendo la misma oportunidad. A veces los accesos son diferentes, pero la mamá no tiene que sentirse mal. No tiene que sentirse mal porque no le alcanza para cubrir el medicamento de alto costo para proteger de esta infección. Entonces, las recomendaciones son, yo les digo a las mamás, lo que nos enseñó la pandemia. Si alguien está enfermo en casa, que no se acerque, que use cubrebocas, lavado de manos, alcohol gel. De ahí sale la recomendación de evitar guarderías, ¿sí? Yo soy el primero que les mando a las guarderías a los niños porque necesito, yo les digo, es su gimnasio para entrenar su sistema inmunológico. Pero en estos niños es exponer a un riesgo que ya sabemos que tiene. Entonces, en estos niños, dar estas recomendaciones en relación a las guarderías y el control de las infecciones más su esquema de vacunas al corriente. Oiga, señora, ya le puso la vacuna de la influenza. Ya le puse. ¿Y mamá y papá? ¿Y hermano? ¿Y el abuelito? ¿Y el tío? Entonces, no solo es al niño, sino a toda la familia. Pero en realidad, el control de las infecciones se hace en casa con las medidas generales que nos enseñó, por ejemplo, la pandemia.